Act 1. Aaron Burr, Sir. Por nombre buenísimo. Coro. 1776. Ciudad de Nueva York. El año de mis desgracias, comentó Aaron suspirando pesadamente. Alexander se sintió ofendido y le lanzó una almohada. Ni creas que he olvidado que me vas a disparar, Burr. Yo. Podrían callarse. Espetó Charles Lee, recibiendo doble almohada de parte de los dos hombres. Hamilton. Perdóneme, ¿es usted Aaron Burr, señor? Burr, eso depende quién pregunta. Tu víctima, el rey George III, empezó a reír incontrolable mientras golpeaba suavemente un lado del sillón con sus puños. Los demás en la sala se quedaron rígidos por el repentino sonido de risas maniáticas. Por favor, Dios, no me dejes morir a manos de este loco. Samuel Seabury y suspiró por su ídolo chiflado. Hamilton. Oh, seguro señor. Soy Alexander Hamilton, estoy a su servicio, señor, he estado buscándolo. Burr, me estoy poniendo nervioso. Si yo estuviera en la posición de Burr ya te hubiese golpeado, sin ofender, Alex. Angélica se encogió de hombros. Vamos. Ni siquiera nos conocimos así. Pero no puedes negar que tu emoción en algunos asuntos asusta a cualquiera. Alexander bufó. Ok, tú ganas, golpéame si quieres. Solo supuse algo, Alexander. Hamilton. Señor. Escuché su nombre en Princeton, estaba allí por un curso acelerado de estudio cuando tuve un malentendido con un amigo tuyo. ¿Por qué suena a que lo golpeó? Madison levantó su ceja. Puede que lo haya golpeado, es borroso, señor. Todos en la sala se quejaron vagamente. Alexander recibió una mirada extraña por su esposa y su mejor amigo. Alexander negó con la cabeza ante la mentira del musical. Tal vez tuvo ganas de golpear al tal tesorero, pero tampoco se rebajó a tanto. Él se encarga de las finanzas. Burr, ¿golpeaste al tesorero? Hamilton. ¿Sí? Wow, qué delicado. Aaron Burr rodó sus ojos. Jamás mencionaste que golpeaste al tesorero. Y eso, mi querido Burr, es porque no lo golpeé en ningún momento. Au, vamos Alex. ¿Le hubieras dejado la diversión? Peggy espetó desde su puesto. Alexander se encogió de hombros justo como Angélica había hecho hace un rato. Quería hacer lo que hiciste. Graduarme en 2 años, luego unirme a la revolución. Él me miró como si fuera estúpido. No soy estúpido. Según tú. Musitó Jefferson. Recibiendo una mirada fulminante de Hamilton. Te escucho, Thomas. Esa era la gracia. Entonces, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo te graduaste tan rápido? Burr, era el último deseo de mis padres antes de que fallecieran. Hamilton, eres huérfano, por supuesto. Yo soy huérfano. Dios, desearía que hubiera una guerra. Yo preocupado por el tal rey cuando resulta que tú te emocionas por encontrar otro huérfano y deseas otra guerra, James Reynolds comentó, esperando alguna reacción. Sin embargo, Alexander, al no saber quién era el hombre, decidió ignorar su comentario, así como toda la sala. Entonces podríamos demostrar que valemos más de lo que nadie esperaba. Burr, ¿puedo invitarte una copa? Hamilton, eso estaría bien. Oye Burr, ¿no tienes otra estrategia para callar a Hamilton? Solo digo, quiero callarlo sin tener que usar mi dinero en él. Adams se burló agitando su mano. ¿Quiere callarme, vicepresidente? ¿Solo porque no sabes cómo pelear por tu país? Alexander espetó y Elisa frotó su mano para decirle que se calmara. Washington suspiró. Burr, mientras hablamos, déjame ofrecerte algunos consejos gratuitos. Habla menos. Hamilton. ¿Qué? Burr, sonríe más. Hamilton. Consejo inútil, Burr. Aaron se frotó su sien enviando una mirada cansada al irlandés. Lo sé, Hércules, lo sé. Burr, no les dejes saber a que te opines o a que no. Hamilton, no puedes hablar en serio. Burr, ¿quieres salir adelante? Hamilton, sí. Burr, los tontos que hablan mucho terminan muertos. Lawrence, yo uno. Ja. Curioso, apuesto a que el tal John Lawrence muere, el rey George no iba a detener sus comentarios maniáticos tan pronto. Sin embargo, se calló por un momento al recibir una almohada por parte del general, almohada que gritaba spoiler en su interior. Cállate, loco. No moriré tan pronto. A menos, Alexander se mordió su labio inferior al sentir la mirada de Lawrence en él. ¿Qué hora es? Hércules y Lafayette. Tiempo de la función. Burr, como dije. Lawrence. Tiempo de la función, tiempo de la función. Yo soy John Lawrence en el mejor lugar de... Os pintas de Sam Adams, pero trabajo con 3. Hércules y Lafayette.
Lawrence. Esos abrigos rojos no se quieren meter conmigo, porque balearé a estos policías hasta que esté libre. Lawrence sonrió ante la hiperactividad de su personaje, él hubiera deseado ser así en alguna parte de su vida. Vio de reojo como Lafayette y Mulligan se miraron entre ellos antes de sonreír a sus propios personajes, dejando a un lado el hecho de que en el musical son amigos y en la realidad se acaban de conocer, literalmente, hace unos minutos atrás. Lafayette. Oui, mon ami, je m'appelle Lafayette 6. El Lancelot del conjunto revolucionario. Vine de lejos solo para decir bonsoir. Dile al rey Cassetoy. ¿Quién es el mejor? Que es moi. Mon ami, que es super. Lafayette sonrió ampliamente, incluso teniendo en cuenta que la mayoría de la sala no le entendió. Mulligan. Soy Hércules Mulligan. Estoy en ello, amándolo, sí, escuché a tu madre decir. Vuelve aquí. Johnny Lafayette. Hey. ¿Qué? Angie empezó, Alexander fue a tapar los oídos de la menor por si acaso. Mulligan. Encierra a tus hijas y caballos, por supuesto. Es difícil tener relaciones sexuales sobre 4 conjuntos de corsés. Todos se sobresaltaron y miraron directamente a los 2 menores restantes quienes habían escuchado todo. Los padres, y casi toda la sala, giraron y fulminaron a Mulligan con sus miradas asesinas, mientras que este se encogía en su asiento. Incómodo, mencionó Theo ignorando las miradas de los demás. Philip asintió con la cabeza mirando hacia otro lado que no fuera sus padres. Y yo no escribí este musical, por favor no me maten. Lafayette posó su mano en el hombro del irlandés. No creo que importe, mon ami, estás muerto. El daño está hecho. Lafayette. Wow. Lawrence. No más sexo, sírveme otra cerveza, amigo. Oye papá, ¿ya puedo escuchar? Angie preguntó suspirando pesadamente en el proceso. Alexander miró a John en busca de una señal, John se encogió de hombros y señaló a Elisa, quien asintió levemente. Gracias padre. Después de eso, la pequeña Angie, con su gran curiosidad al ver que todos miraron mal a Hércules, quiso saber y le preguntó a las 2 personas que estarían dispuestas a contarle, se acercó a su hermano y le susurró en el oído. Pero, Philip negó con la cabeza, Angie decidió ir a donde Theo a buscar respuestas. Sin embargo, ella también se negó a contarle. Angie bufó y volvió a su puesto con un ceño fruncido mientras se cruzaba de brazos. John, Hércules y Lafayette. Brindemos unas más por la revolución. Lawrence. Bueno, si no es el prodigio de la Universidad de Princeton. Mulligan. Aaron Burr. Lawrence. Danos un verso, deja caer algo de conocimiento. ¿Por qué de pronto Lawrence quiere mi conocimiento? Burr indagó. No lo sé, ¿quiere incluirte y que dejes de ser un amargado? Alexander respondió rogando sus ojos. O tal vez solo quería burlarme, Lawrence comentó secamente. Y no me sorprende. Burr. Buena suerte con eso, ¿estás tomando un puesto Scupan? Yo estoy sentado. Veremos dónde aterrizamos. Hércules y Lafayette. Los 4 revolucionarios, y Lee por alguna razón, copiaron a sus actores soltando un boh en voz alta. Aaron dejó caer su cabeza hacia atrás rogando por paciencia. Teodosia se rió suavemente mientras posaba una de sus manos en su hombro y lo frotaba para tranquilizarlo. Lawrence. Burr, la revolución es inminente, ¿qué esperas? Hamilton. Si no representas nada, Burr, ¿por qué caerás? Interrumpiendo momentos, otra vez. George Washington negó con su cabeza mientras una sonrisa se formaba en su rostro. Tenía la intención de decirlo, tarde o temprano. En un musical que no escribió en su propia cara. Alexander dijo con orgullo. Lawrence. ¿O quién eres? Mulligan. ¿Quién eres? Lafayette. ¿Quién eres? John, Hércules y Lafayette. ¿Quién es este niño? ¿Qué es lo que va a hacer? Nos sorprenderá a todos. Los niños Hamilton gritaron mientras que Rachel rió suavemente por la actitud de sus nietos. Siguiente. Todos asintieron con la cabeza. Nota del autor original. Pede ya les dije que iba a tener francés e inglés del traductor de Google. No. Next igual Act 1. My Shop.